Hola, en la presentación de hoy vamos a trabajar sesgos de información o también se conoce como mala clasificación. Los objetivos de aprendizaje son identificar cuándo ocurre este sesgo y el impacto que tiene en estudios epidemiológicos, así como describir estrategias para minimizar y evaluar la ocurrencia de mala clasificación. Retomamos nuestro mapa mental en el cual hemos hablado de dos conceptos, la validez externa y la validez interna. La validez interna, que se ve afectada por la confusión y los sesgos que se clasifican en sesgos de selección y sesgos de información. En esta presentación vamos a hablar de los sesgos de información o mala clasificación que dependen de la forma en que se miden las variables y pueden ser, una vez hemos identificado que ocurre este sesgo, diferenciales o no diferenciales. Por lo tanto, una definición de sesgos de información es que son errores sistemáticos en la definición y en la medición de las variables de estudio. Puede ocurrir en el proceso de elaboración del protocolo, cuando definimos en forma inadecuada las variables, o durante el proceso de conducción del estudio, si la forma en que se hace la recolección de la información es también inadecuada. Va a depender en gran medida de la validez y la confiabilidad de los instrumentos de medición que utilicemos. En un estudio tenemos diferentes instrumentos de medición y se pueden constituir en diferentes también fuentes de error. Por ejemplo, podemos utilizar un examen clínico, entrevistas, revisión de documentos como la historia clínica, diferentes pruebas diagnósticas, diferentes equipos biomédicos o aún escalas psicométricas. Potenciales fuentes de error entonces tienen que ver con la persona que está haciendo la recolección de la información, que sería el observador, quien suministra la información, que puede ser directamente la persona o a través de documentos como la historia clínica, errores en los instrumentos o pruebas que estamos utilizando para obtener la información, que pueden ser debidos a fenómenos internos o también factores externos que pueden afectar el proceso o procedimientos inadecuados o no estandarizados para la recolección de la información. La validez en los instrumentos de medida, como por ejemplo las pruebas diagnósticas, se miden a través de estos dos conceptos, la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene ese instrumento para detectar los verdaderos positivos y la especificidad es la capacidad que tiene ese mismo instrumento para detectar verdaderos negativos. Por ejemplo, si tenemos la intención de definir si una persona tiene una condición como enfermo o no enfermo, este sería la clasificación correcta frente a un patrón o prueba de oro que nos separa adecuadamente individuos enfermos de no enfermos. La sensibilidad de nuestra prueba, entonces la vamos a identificar con base en qué tantos verdaderos positivos detecta la prueba entre aquellos que estaban enfermos del total de enfermos, que corresponde a la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos, siendo los falsos negativos aquellos que están realmente enfermos por la prueba de oro, pero la prueba de estudio no la detecta como tal, sino que da negativo. Por el contrario, la especificidad la medimos en aquellos individuos que no tienen la condición, no están enfermos, y tomamos los verdaderos negativos, aquellos que son correctamente identificados por la prueba de estudio, sobre el total de no enfermos, que equivale a los verdaderos negativos más los falsos positivos. En este caso hemos utilizado una clasificación de enfermo o no enfermo, pero podemos hacer esta misma evaluación para la identificación o clasificación de los participantes en expuestos y no expuestos. Y pruebas, podemos utilizarlo en las pruebas diagnósticas, pero también podemos hacer esta validación para diferentes tipos de definiciones de exposición o no exposición que vamos a utilizar en la investigación. Algunas medidas no tienen pruebas diagnósticas o aparatos simples que puedan hacer mediciones objetivas. Por lo tanto, se construyen escalas para las cuales la validación tiene su propia metodología. Estos son algunos de los parámetros
que se utilizan para validación de escalas, como el componente de traducción y adaptación cultural, de apariencia, que es la forma lógica en que se pretende medir el constructo para el cual está diseñada la escala, validez de contenido, es si esos ítems de la escala representan lo que se quiere medir, validez de criterio, con relación a los puntajes de la escala comparados con un patrón de referencia, validez de constructo, de acuerdo con la teoría que subyace el fenómeno que se propone medir, si es convergente o divergente, de acuerdo con su correlación con otras escalas que midan el mismo fenómeno, y también su poder discriminante es cuando medimos en múltiples dimensiones en una misma escala. Esto, el tema de validez de escalas, ustedes lo van a ver con el profesor Andrés Fandiño cuando vean Epidemiología Aplicada 3 de Salud Mental. También es importante conocer la confiabilidad del instrumento de medición. Esta en realidad es un área que se utilizan los términos de forma de pronto un poco no estandarizada en epidemiología. Así que es importante que ustedes cada vez que evalúen estudios de confiabilidad de instrumentos de medición, identifiquen los autores como han definido los diferentes conceptos. En este caso, fiabilidad, que este sería uno de los nombres que se utiliza en inglés, nos permite identificar cuál es la capacidad de ese instrumento para clasificar correctamente un sujeto en expuesto, no expuesto, o enfermo o no enfermo, por ejemplo. El acuerdo es si ese instrumento, cuando se mide varias veces al mismo individuo bajo las mismas circunstancias, produce exactamente el mismo valor. Sabemos que hay una variabilidad en las mediciones en los mismos individuos, en las mismas circunstancias, aún con los mismos instrumentos. Entonces, ese grado de acuerdo es el que se mide, qué tanto, en qué grado se obtienen los mismos valores. La reproducibilidad tiene que ver con el grado en que se producen esos mismos resultados, pero en diferentes condiciones. Este es un concepto, por ejemplo, muy importante cuando queremos ver cuál es la reproducibilidad de los resultados cuando utilizamos la misma prueba diagnóstica, pero realizada en diferentes laboratorios. La repetibilidad tiene que ver con el grado de precisión que tienen esas medidas bajo las mismas condiciones en intervalos cortos. En este caso estamos viendo el instrumento cuando se toma una medición repetidamente, qué tanto varía. La consistencia interna tiene que ver con la correlación en los ítems de, por ejemplo, la escala, y la concordancia es el grado de acuerdo entre diferentes observadores. Todas estas características debemos conocerlas de los diferentes instrumentos de medición que estemos utilizando en la investigación. Si la prueba, digamos la escala o la forma en que estamos recolectando la información no está debidamente validada, no conocemos su sensibilidad y especificidad, un estudio preliminar puede ser precisamente la validación de ese instrumento de medición. Vamos ahora a describir algunos tipos de sesgos de información y la forma en que podríamos minimizarlos en los estudios. El sesgo de memoria es cuando hay un recuerdo imperfecto de una exposición pasada. Es uno de los más frecuentes en casos y controles donde tenemos los individuos con el evento y estamos indagando a través de preguntas que van a depender de la memoria del individuo, su condición de expuesto o no expuesto. Entonces, en este caso, no lo recuerdan adecuadamente. Por esto es importante entonces verificar las respuestas que nos dan los participantes en los estudios, tratar de incluir controles que tengan la misma condición o incentivo, por lo menos la motivación que tienen los casos para recordar sus exposiciones pasadas, medir de forma objetiva la exposición de tal manera que no esté limitada a la memoria de quien nos va a reportar su condición, y realizar estudios de cohortes o anidar un estudio de casos y controles dentro de una cohorte, ya que la exposición la vamos a medir directamente y antes de que ocurra el evento. El sesgo de reporte es cuando, digamos, la persona pues, tiene la posibilidad de recordar adecuadamente su condición de interés,
pero no tiene el incentivo para informarla correctamente. Esto puede ocurrir cuando estamos interrogando a personas sobre temas sensibles que podrían hacer que la persona se sienta juzgada si va a dar una u otra respuesta o incluso amenazado por las consecuencias de sus respuestas. También hay una tendencia a las personas a decir lo que es correcto, lo que es aceptable y no necesariamente decir su verdadera condición. Una forma de disminuirlo es usando cuestionarios anónimos y autodiligenciados, en la cual la persona no va a identificarse, por lo tanto, asumiría que no habría una consecuencia directa sobre sus respuestas. Otra forma es el entrenamiento adecuado de los entrevistadores para que no generen una condición amenazante o de jerarquía frente a los entrevistados. Un entrevistador que dé confianza y que sea percibido como imparcial. El sesgo del entrevistador ocurre cuando la condición de entrevistado puede influenciar la manera como el entrevistador hace las preguntas o recoge la información. Es decir, si como entrevistador, por ejemplo, conoce la condición de caso o control o la condición de expuesto o no expuesto, puede influir en la forma como obtiene información a partir puede ser de historias clínicas o del entrevistado o incluso a través de pruebas de laboratorio. Para prevenirlo es muy importante el entrenamiento adecuado de los entrevistadores y tener procesos de supervisión de quienes están entrevistando. Tener fuentes alternativas para verificar los datos que se obtienen a través de la entrevista, enmascarar al entrevistador tanto como sea posible o suministrarle alguna información que no sea específica de la condición del participante. En el sesgo del observador ocurre cuando el observador va a determinar la presencia o no de una condición en el paciente, pero está influido por un conocimiento previo, puede ser del participante o de sus características de exposición. Puede ser de una forma de detectarlo, es cuando hay diferentes grados de exposición y solo los grados menores tienen asociación, pero los de mayor categoría no lo tienen. Se podría comparar también el sesgo del observador o minimizarlo con estudios previos de concordancia para ver que los dos observadores tengan resultados similares. Sí, también durante el proceso de control de calidad en la conducción del estudio, hacer la misma evaluación de esa condición por dos observadores. Si hay discordancia entre los dos observadores, podría tener un tercero. Esto lo puedo hacer en entrevistas o también con procedimientos como pruebas diagnósticas. Otros sesgos de información incluyen el conocido efecto Hawthorne, que ha sido recibido su nombre por experimentos que se realizaron en los años 30 en fábricas en los Estados Unidos. Este efecto se considera cuando hay cambios de comportamiento en los individuos que participan en los estudios y estos cambios ocurren por el hecho de ser observado, por precisamente estar participando en un estudio. No se conocen realmente cuáles son los mecanismos o cómo ocurre este efecto y algunos incluso han considerado que en realidad no existe. Sin embargo, es importante considerar en la investigación los posibles cambios de conducta, de comportamiento que tengan los participantes por el solo hecho de estar siendo monitorizados en una investigación. Como mencionamos previamente, una vez identificado que existe un sesgo, es importante caracterizar qué tipo de sesgo. Este puede ser diferencial si esa mala clasificación afecta de forma diferente a los grupos de estudio. Por ejemplo, si la sensibilidad y la especificidad del instrumento de medición es diferente para los casos y los controles, en un estudio de casos y controles, y el efecto que tiene este sesgo es muy difícil de predecir, ya que puede desviar la asociación final hacia la no asociación o, al contrario, encontrar valores mayores de fuerza de asociación cuando en realidad son hacia la no asociación. El sesgo no diferencial
es cuando el sesgo afecta por igual a los diferentes grupos de comparación. Pueden ser los grupos con evento o no, o los grupos de exposición o no. La desviación en este sesgo es hacia el valor nulo en variables dicotómicas. En variables politómicas va a depender de cuál es el rol de las categorías que se afectan en este sesgo. En estos sesgos es importante tener en cuenta que cuando tenemos grupos de, por ejemplo, control de tamaños muy grandes, o sea, desproporcionados con relación al número de casos que estamos analizando, estos sesgos se magnifican. El impacto de estos sesgos se magnifica. Vamos a ver un ejemplo de mala clasificación diferencial. Tenemos este estudio con 100 casos y 100 controles y hemos obtenido este OR de 4 con base en un estudio real, digamos una condición adecuada para caracterizar los casos expuestos y los controles expuestos. Tenemos una condición perfecta, digamos así, para clasificar estos casos y estos controles como expuestos y no expuestos. Sin embargo, el estudio no puede aplicar esta prueba, sino que aplica otra prueba en la cual la sensibilidad en los casos es del 96% y la especificidad es del 100%. Mientras en los controles la sensibilidad diagnóstica es del 70% y la especificidad del 100%. Vamos a ver que si tenemos en la vida real 50 casos expuestos, pero la sensibilidad de la prueba es del 96, quiere decir que de estos 50 solo vamos a detectar 96, por lo cual tendríamos en nuestro estudio 48 casos expuestos en vez de 50. Los otros dos que estarían realmente expuestos dentro de los casos serían considerados por nuestra prueba como falsos negativos, por lo cual serían clasificados como no expuestos y sumarían a los no expuestos que ya hemos identificado previamente. Igual pasa con los controles. Tenemos 20 controles, de los cuales nuestra prueba detectaría el 70%, es decir, a 14 de ellos como realmente expuestos, y los otros 6 serían falsos negativos y quedarían erróneamente mal clasificados como no expuestos para un total de 86. Como ven, en estas circunstancias tendríamos entonces un OR de 5 o 7 que se alejaría del valor real del OR de 4. Vamos a ver un ejemplo de un sesgo de mala clasificación no diferencial. En este caso tenemos la misma situación de 100 casos y 100 controles, 50 casos expuestos y 20 controles expuestos. En este caso, la prueba detecta 70% de sensibilidad tanto en los casos como en los controles y la especificidad es igual también del 100%. Entonces, en los casos, la prueba va a detectar el 70%, es decir, a 35, y los otros 15 van a ser mal clasificados como no expuestos cuando en realidad sí lo están, pero en el estudio no tenemos la forma de saberlo. Igual va a acontecer con los controles donde el 20% de ellos, el 70% van a ser considerados expuestos y el otro restante 6, los 6 no van a ser considerados como expuestos, sino falsamente como no expuestos. En este caso vemos que el OR real era 4 y al estimar el OR con estos datos del estudio es 3,3, donde la asociación se ha desviado hacia el valor nulo. Una forma de evaluar el efecto de los sesgos es lo que llamamos los análisis de sensibilidad. Este concepto de sensibilidad es diferente al sensibilidad que hemos mencionado anteriormente para pruebas diagnósticas. El análisis de sensibilidad son métodos en estadística que lo que hacen es buscar, identificar cómo diferentes fuentes de variación en los estudios, como en este caso los problemas de validez en las mediciones, afectan los resultados de los modelos que se obtienen. Una forma de evaluar este sesgo en Stata es con estos comandos. Ustedes deben instalar este programa
dentro de Stata, y allí pueden utilizar este comando Episense cuando se tiene la base de datos, o Episensi, que es la forma inmediata de obtener los resultados ingresando los datos de una tabla. En este caso tenemos esta tabla donde se tienen 139 casos y 401 controles, de los cuales 45 casos son expuestos y 86 controles, para un OR de 1.7. Si usamos el comando para casos y controles con un resultado inmediato, fíjense aquí, muy importante, cómo se ingresan los datos en Stata de la tabla 2x2 y obtenemos el OR con su intervalo de confianza. Si hubiera mala clasificación no diferencial en la exposición, entonces podemos usar estos mismos datos de la tabla con el comando Episensi, damos el tipo de estudio que sería casos y controles, la descripción de la sensibilidad en los casos, en este estudio sería de 90%, la descripción de la especificidad en los casos, que en este estudio sería el 90%, la descripción de sensibilidad en los no casos, que sería la misma de los casos, y la descripción de la especificidad en los no casos, que es igual a la de los casos porque estamos hablando de un sesgo no diferencial. Cuando tenemos esta situación, realmente al corregir por ajustar por prueba diagnóstica imperfecta, obtenemos un OR corregido de 2.3. Como ven, la mala clasificación no diferencial nos había desviado el OR hacia el valor nulo. Al corregir obtenemos un OR mayor. Miremos el ejemplo si la mala clasificación fuera diferencial. En este caso, ingresamos de nuevo los mismos parámetros de la tabla, el tipo de estudio de caso control, la descripción de la sensibilidad en los casos de 0.9 o 90%, la descripción de la especificidad en los casos de 0.8 o 80%, pero cambiamos la descripción de la sensibilidad en los no casos, sería de 80%, y mantenemos la misma especificidad en los no casos que en los casos. Aquí obtenemos un OR corregido de 8.6. Entonces, miren el impacto que había tenido la mala clasificación diferencial en este caso, que nos había desviado hacia el valor nulo, pero con una magnitud más amplia. De nuevo, el sesgo de mala clasificación diferencial es un sesgo que no debemos tener, debemos completamente minimizar y controlar, debido a que su impacto es difícil de predecir en las investigaciones. Otra forma de corregir en estudios, principalmente cuando estamos estimando la prevalencia, es a través de esta fórmula que está referenciada en este libro de Cancer Epidemiology, y de la cual les invito a leer el capítulo 13, que tiene que ver con todo este tema que hemos venido trabajando en las primeras clases del semestre. En este caso tenemos la estimación de la prevalencia real como P sencilla y la prevalencia observada como una P asterisco. Lo que sabemos es que la P asterisco, es decir, la prevalencia que vamos a observar, va a depender de cuánto era la prevalencia real y la sensibilidad y la especificidad del instrumento que estamos utilizando para medir la prevalencia de un evento. Normalmente, pues lo que queremos nosotros es estimar la prevalencia real a partir de la prevalencia observada. Entonces, al despejar esta fórmula tendríamos esta otra, que la podemos aplicar para hacer las correcciones, los ajustes. Por ejemplo, si yo tengo una prevalencia observada de 10,1%, tengo una especificidad en la prueba que utilicé, ya la conozco, que utilicé una prueba con una especificidad del 90% y una sensibilidad del 80%, al corregir, la prevalencia que yo obtendría sería del 0,1%. Asimismo, vamos a ver que los resultados corregidos van a depender de cuál sería ese balance entre falsos positivos y falsos negativos que se podrían observar en la prueba. Bueno, hasta aquí vamos a trabajar este tema, y esperemos en clase hacer más actividades y ejercicios, tanto para evaluar el efecto como la forma en que podemos minimizar estos sesgos de información.